Bueno, muchachos, vamos a continuar con esta tercera parte. Cada vez nos va faltando menos. Es un tema bastante corto, así que no se alarmen de que va a tardar tanto ni que nos vamos a demorar mucho. Se los hago en tramos cortitos, como ya les comenté, porque YouTube no me deja subir más de un cierto tiempo. Y también por ahí a ustedes les va a servir que lo tengan eh, bastante corto por si quieren tomar un tema en fundamental, van a un video nomás. Bien, ahí comenzamos. Nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Esto es algo muy chiquitito respecto a la embriología. Fíjense cómo esta célula madre que habíamos dicho que son las células mesenquimáticas se van a ir justamente, se van a ir especializando y van a formar lo que es lipoblasto inicial, que es un preadipocito para formar el tejido unilocular. Y después tenemos el lipoblasto inicial, pero que va a formar, que se va a convertir obviamente en adipocitos de tipo marrón y que va a formar obviamente el tejido multilocular. Y fíjense que ya van teniendo una característica. Los dos comienzan bastante. Después del lipoblasto inicial se transforma en el lipoblasto intermedio. Pero fíjense, uno tiene gran actividad mitótica, o sea, se ha dividido, y el otro, sin embargo, permanece en forma singular. Y los dos lo que sí comparten como similitud es que van a tener bastantes puntos o bastantes componentes de triacilglicéridos entre ellos. Ahora, algo que pasa que el hipoblasto inicial y después que se transforma en adipocitos multiloculares se estanca ahí porque básicamente ahí ya se llega. Fíjense que podremos decir que los adipocitos uniloculares son bastante inmaduros si lo comparáramos con el adipocito unilocular. Fíjense todo el proceso que tiene maduración. Entonces, el lipoblasto intermedio después, sí, el multilocular se detiene ahí. Se lo voy a ir, y me olvidé, lo voy a poner la diapositiva. Fíjense, el multilocular se estanca acá, nada más. Se divide mitóticamente y queda acá. Es bastante precario, podríamos decirlo. Pero, sin embargo, el unilocular, después fíjense cómo se convierte de tener varios gotas, por así llamarlas, de triacilglicérido, después se transforma, van haciendo, ahí les puse enlaces hidrófobos, ya que comparten esa característica los lípidos en gran parte, y van haciendo estos enlaces hidrófobos que van a lograr que se unan en una gran gota. ¿Y qué van a lograr? Algo que no pasa o que generalmente no pasa en el multilocular es que desplazan el núcleo de la periferia. Y fíjense, de estar un núcleo celular totalmente circular, se empieza a usar, se empieza como a estirar, a estar casi estrangulado justamente por la fuerza que le está ejerciendo. Acuérdense que los ácidos grasos y los triacilglicéridos tenían una propiedad de compactación, entonces se compacta y impulsa al núcleo a la periferia. Y después fíjense cómo sigue aumentando de tamaño. Ya, este es el lipoblasto avanzado hasta que llega al lipoblasto maduro, que es el que conocemos como adipocito unilocular o adipocito blanco. Los adipocitos pueden tener esos nombres, adipocito blanco o adipocito unilocular o adipocito marrón o adipocito multilocular. Pero el tejido que forman cada uno no es un tejido blanco y un tejido marrón, estaría mal, es un error conceptual. Es el tejido multilocular formado por adipocitos multiloculares o podríamos decir lo mismo, formado por adipocitos marrones, y lo mismo, no existe el tejido adiposo blanco, sino es tejido unilocular formado por adipocitos blancos o, llamado de otra forma, adipocitos uniloculares propiamente dicho. Espero que se entienda bien esa parte, si no, vuelvan hacia atrás el video, escúchenlo, porque es para no tener error conceptual, que el adipocito sí se puede, la nomenclatura puede llamarse de dos formas diferentes, blanco o unicular, marrón o multilocular,
Pero el tejido no, el tejido es tejido adiposo unilocular y tejido adiposo multilocular. Sigamos. Ahora sí vamos a empezar a detallar y a describir qué característica tiene la célula, no el tejido en su conjunto, excepto en algunos puntos que les voy a decir la excepción, pero vamos a ver las células. Fíjense, los adipocitos blancos son células mucho más grandes. Si lo comparamos con los adipocitos marrones, se denominan uniloculares justamente porque poseen una sola gota de triacilglicérido en su citoplasma. Esta gota de grasa hace que desplace el núcleo de la periferia, lo que decía recién, y que no conserve su forma esférica el núcleo, sino que se empiece a usar, que se empiece a ovalar justamente por la fuerza ejercida de los mismos triacilglicéridos. Bien, no se me duerman, muchachos, que es un tema súper lindo. El color, ¿se acuerdan que este tejido se llamaba eh, tejido adiposo unilocular y estaba formado por células de tipo blanco? Bueno, este color, que puede ser de blanco o amarillo, va a depender de un pigmento que se llama caróteno. Esto caróteno es una sustancia química que no es producida por el animal, sino que es extraído de las plantas. Por ejemplo, un gran contenido de caróteno podemos encontrar en la zanahoria, que le da ese tinte, por ejemplo, naranja a la zanahoria, pero puede dar también según la proporción de carótenos y el porcentaje en el medio que se encuentre en tintes más amarillentos, y si ya carece de carótenos es cuando empieza a aparecerse más blanco. Entonces eso depende, y bueno, y los carótenos desempeñan también otras sustancias, aparte de ser de pigmento, otras sustancias muy importantes a nivel vitamínico. Bien, casi todo el tejido del adulto, llamémosle adulto ya una persona que ya ha terminado su primera infancia, hasta antes de llegar a la cuarta, ahora se dice cuarta edad y tercera, y a fines de la tercera edad, la persona adulta va a conservar todo lo que es tejido de tipo unilocular. ¿Ah? Eso tengámoslo en cuenta. La persona adulta siempre conserva en su cuerpo, vamos a tener tejido, o sea, nosotros, ustedes estudiantes, yo profesor, y en una universidad la mayoría, tenemos tejido unilocular, o sea, este adipocito blanco. Perdón. Este tejido lo encontramos en la hipodermis, lo que yo le decía, en la capa, en el tejido celular subcutáneo. O sea, siempre debajo de piel tenemos este eh, tejido adiposo unilocular. Por ejemplo, detrás del globo ocular, ahí se halla un depósito todavía aún más grande de tejido unilocular, y tiene una característica, que con la edad obviamente empieza a desaparecer y se empieza a formar en otro sitio, y sobre todo se empieza a transformar en el otro tejido que ya vamos a estudiar. Pero obviamente en todos los repliegues a donde haya grasa debajo de la piel y entre fascia, por ejemplo, vamos a encontrar muchísimo tejido locular. En los hombres, como le dije, la ubicación más común es en el vientre, y en la mujer la proporción del tejido unilocular, porque como les dije, todo en un adulto, el tejido que tiene es unilocular y carece, excepto que sea patológico, una persona normal carece de tejido multilocular, va a estar en la parte de las caderas, cintura, muslo, en las partes de las mamas, por ahí también en la parte de los brazos. Eso para lo que tengamos en cuenta entre diferencias de sexos. Pero todas las personas adultas tenemos este tejido unilocular. Bien, la forma podríamos llegar a decir que es esférica, pero en realidad, la forma más semejante sería una poliédrica, que es un hexágono en un formato tridimensional, justamente por esa aglomeración que yo le decía de células, va a ir formando eso que no sea. Imagínense que si yo quiero poner dos pelotas de masa, si quieren llevarlo para una forma más pedagógica, y yo la estoy apretando en sí, es muy difícil que mantengan una figura redonda, una esférica. Pero es más fácil que se vaya haciendo una forma poliédrica debido justamente a que contacta con la de arriba, con la de al lado, con la de diagonal hacia abajo. Entonces eso va a hacer que va formando ese poliedro, ese hexágono en 3 dimensiones.
La técnica histológica, más común pero que sin embargo elimina esta gota de lípido por los solventes que se utilizan. Entonces, generalmente cuando se ve, si nosotros ojalá tengamos la oportunidad de ver el tejido, el tejido adiposo unilocular por microscopio, lo que vamos a ver, de vez en visualizar esa gota de grasa, esa gota de lípido, vamos a ver el espacio que deja esa gota, porque justamente fue diluido en los solventes que se utilizan por las técnicas de tinción o por las técnicas histológicas para poder apreciar diferentes estructuras. Entonces, generalmente esa gota se pierde, pero no se pierde su estudio porque podemos por lo menos denotar y connotar el volumen que ha dejado esa gota y que ha tenido esa gota de lípido. Bueno, se usan principalmente solventes orgánicos coloreados por una técnica que se llama Sudan 3, que le da unos tintes anaranjados. Bien, fíjense, esta es una imagen. Fíjense que no conserva 100% circular, ¿no? Fíjense cómo al contactar con una célula va formando unos lados bien, pero bien denotados. En esta parte puede ser nomás que notemos una cierta curvatura. Esta puede ser una célula que tenga más, pero no. Si siguen acá tiene un lado bien definido, acá otro mucho más, acá se podría decir ya casi un lado. Esta parte es donde tiene una curva y podríamos no disociar a la perfección, pero fíjense esta otra sí tiene los lados excelentes, o sea, bien marcados. Fíjense, generalmente puede llegar a medir 100 nanómetros, son esféricas, en realidad ahí deberíamos corregir en que son poliédricas. Bueno, hemos llegado hasta acá. Vamos a pausar un poquito. Ya les vuelvo a grabar el otro video. Bueno, esta es la parte 3, si no me equivoco, y nos estaríamos viendo en la parte número 4. Hasta luego.